at the program and said that I work for Eurojust in The Hague, but not anymore. I worked there for 2 years, and after that I went back to the Court of Appeal in Den Bosch, in the south of the Netherlands, and I'm working there at the moment, and I'm a contact point for the European Judicial Network in criminal cases. What I want to do, I'll try. Yes. I will tell something about the European Judicial Network in criminal cases. There's also a European Judicial Network in civil cases. But I will only refer to criminal cases. I will also tell something about Eurojust and the differences between y la diferencia entre las dos organizaciones, y voy a hablar acerca de la cooperación entre Eurojust and ILET. y la red. También se sugirió si posiblemente podía hablar los equipos de investigación entre más y más países europeos y países latinoamericanos, y voy a terminar con algunos comentarios de cierre. Primero que nada, primero empezar con la red judicial europea. Hay un sitio de internet de la red judicial europea que muestra muy bien cuáles son las posibilidades. La EJN es una red de puntos de contacto nacionales para la facilitación de cooperación judicial en materias criminales. Estos puntos de contacto nacionales son designados por cada Estado miembro entre autoridades centrales o entre las autoridades internacionales judiciales para designar puntos de contacto en cada país, y trabajan en el campo de cooperación de cooperación en crímenes internacionales. ¿Qué casos son específicos para ser facilitada por la EJN? Son crímenes serios como crimen organizado, corrupción, terrorismo y tráfico de drogas. No usan esta cooperación cuando se trata solamente del robo de algo pequeño. Normalmente son casos más serios con los que se lidia en esta red. En este sitio de EJN pueden ver que cuando hacen clic en cierto país, en el atlas escogen un país y, por ejemplo, quieren escuchar a un testigo en Alemania, por ejemplo, o la audiencia para el testigo, y quieren buscar al testigo, y este testigo probablemente vive en Hamburgo, por ejemplo, y uno pone buscar y uno encuentra inmediatamente el lugar en el cual pueden enviar la carta de petición y un número de fax y de teléfono. Entonces, si quieren que se haga algo en Europa, en la Unión Europea o en algún otro país, vía este website pueden encontrar si es posible, y también si es posible a qué autoridad tienen que enviar su carta rogatoria o su carta de petición. Y también te da la posibilidad, porque tienen un número de teléfono directo o de teléfono, entonces pueden tomar contacto directo con sus colegas en Europa y hacer una llamada acerca del caso, si es posible, etcétera, cuáles son qué necesitan para que se haga la solicitud, etcétera. Y puede ser que quieran tener una línea segura para comunicarse con su colega. Y lo que hicimos en Eurojust era usar Skype, porque Skype aún es imposible intervenir Skype.
Entonces, cuando tienen su laptop y su colega tiene su laptop y tienen una conexión Skype, pueden verse cada uno y pueden hablar uno con el otro y es imposible de que alguien intervenga esa comunicación o la escuche. Así que solo como un... Bueno, y hablando el costo de las videoconferencias que hablamos esta mañana, algunas veces nosotros también lo hacemos también con Skype porque cuesta nada. Hay dos laptops, la conexión Skype, y si quieren ver qué es lo que hay en la pieza, solamente dan vuelta el computador y después siguen con la audiencia al testigo y cuesta nada. Skype aún es una línea segura. Hay toda clase de autoridades en todo el mundo que están tratando de intervenir Skype. Nosotros tuvimos una conferencia en Eurojust, pero aún es imposible intervenirlo. Entonces, sigue siendo una línea segura para usar cuando se quiere comunicar con los jueces de otro país. Bueno, ese era un paréntesis. En la red judicial europea, la Secretaría de la red judicial europea está en La Haya y al lado de los países de la Unión Europea también hay otros países que tienen puntos de contacto en esta red, como Turquía los tiene, Rusia los tiene, y para Sudamérica existe el contacto con Iberred. Entonces, si es que quieren, entonces el Atlas y también la manera de hacer solicitudes, también hay una asistente eso en el sitio. Hay formularios para hacer cartas de solicitud, solamente tienen que llenar quién es la autoridad requiriente, qué es lo que quieren, y tienen todos los formularios para toda clase de solicitudes, y también todo es gratuito. No está disponible lamentablemente para todo el mundo, pero está el nombre de todos los puntos de contacto y jueces que son puntos de contacto. Son más de 300, y si quieren tener acceso a eso, necesitan que su punto de contacto en Iberred, porque ellos tienen el código para entrar a los puntos de contacto de los miembros europeos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la red judicial europea para ustedes? Les puede dar información acerca de si quieren enviar cartas de solicitud, si es posible en este país, con este caso, etc. Así que les puede dar información general. Y si han enviado una carta de solicitud y nunca reciben ninguna respuesta, pueden usar la red judicial europea para recibir información, para saber dónde está, por qué no ha recibido ninguna respuesta, dónde está atorada, por ejemplo. Así que también esa es una posibilidad, y pueden usar los puntos de contacto para acelerar el proceso, porque a veces hay grandes casos y se quiere hacer una audiencia a un solo testigo, por ejemplo el caso escocés, y tienen que tener el fallo antes del 1 de diciembre. Cuando yo tengo algo así, yo llamo el punto de contacto judicial europeo de ese país y le digo, bueno, este es el caso, un caso grande, va a haber juicio en diciembre, quiero escuchar darle audiencia al testigo antes de diciembre, y se arregla una videoconferencia o una audiencia en el país. Entonces, en 3 niveles ustedes pueden usar esta red judicial europea para información general acerca de qué es lo que se puede hacer con ese país, y también información acerca de qué está pasando con mi carta de solicitud y por qué no recibo respuesta. Y tercero, pueden usarlo para fijar una fecha, por ejemplo, para la audiencia con el testigo o recibir la asistencia que quieran. Eso es lo que hace la red judicial europea. Se me olvidó hacer clic, disculpen. Les voy a dar las diapositivas, así que lo pueden leer después. Y cada país tiene como 10 puntos de contacto en varios campos, uno en fraude, uno en distintos campos. Y cada país también tiene
un corresponsal nacional. Él es responsable de lo que aparece en el sitio web y también es responsable del funcionamiento de la red europea judicial en su país. Y después... Este es la dirección web para el secretariado de la red judicial europea. Y también vía este secretariado tienen la posibilidad de tener los nombres y números de los puntos de contacto en los países. ¿Y qué es Eurojust? Eurojust también está en La Haya y está en el mismo edificio que la red judicial europea. Pero ¿qué es lo que está haciendo Eurojust? Es un cuerpo de la Unión Europea para estimular y mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros cuando lidian con crimen organizado y crímenes transfronterizos. ¿Y qué es lo que hace Eurojust? A veces hay un gran caso, por ejemplo, el tráfico de personas, trata de personas. Mujeres por ejemplo, del este de Europa van al oeste, Europa occidental y a trabajar en prostitución de manera forzada. Las violan o las golpean y es un caso grande. Y entonces uno de los países involucrados piensa, tenemos que hacer más que solamente atrapar al tipo en Holanda que puso a esta mujer en el club. Tenemos que tener todas las personas involucradas arrestadas, porque si no vuelven a entrar. Entonces, Holanda empieza el caso, por ejemplo, y solicita a algunos abogados alemanes o belgas, porque el grupo también está trabajando ahí, y algunos de los fiscales de Bulgaria y Rumania, por ejemplo. Y todos van a Eurojust y en Eurojust se entrega un servicio de traducción hasta 10 idiomas diferentes al mismo tiempo para que traduzcan todo lo que se está diciendo. Y ellos se juntan y dicen, ok, queremos agarrar a este grupo a esta red, qué está haciendo qué y dónde y quién es el líder de la organización o quién va a llevar a cabo la acusación. Y se decide que no solo quieren arrestar, por ejemplo, los tipos en Alemania y en Holanda, pero también en Bulgaria y Rumania, y empiezan a intervenir a todo el grupo por todo el tiempo, o seguirlos, o tratan de identificar las víctimas, y en cierta fecha hay hay una acción planeada y algunos días hay redadas en 10 lugares distintos en distintos países al mismo tiempo. En Eurojust toda la información entra y se arrestan al mismo tiempo y sigue el caso, y durante los juicios hay una coordinación para que la información de los países de Europa del Este también vengan a la corte con nosotros. Entonces esa es la idea de Eurojust, no es solo ayudar en una pequeña carta de solicitud como en la red europea judicial, es cuando tienen un grupo grande y quieren trabajar juntos en eso. Y en algunos crímenes lo pueden hacer ustedes mismos, como por ejemplo con drogas. Toman las drogas en su país, ok, se acaba. Pero con algunos tipos de crímenes deben trabajar juntos con otros países, como por ejemplo cibercrímenes, por ejemplo con fraude de texto. No es posible terminarlo si no se trabajan juntos, porque con los crímenes cibernéticos o con la gente que vive en otros países, o el servicio está en otro país, o las víctimas están en otro país, pero no pueden solucionarlo solo.
En Europa, por lo menos, porque tenemos todos estos pequeños países juntos, deben trabajar juntos con otros países para resolver los casos. Entonces, eso es lo que está haciendo Eurojust y tienen más o menos 1000 casos por año que, que vienen de Europa y que son coordinados ahí. Así que cada país tiene estos son las prioridades para Eurojust. Como pueden ver, trabaja en crímenes más serios, porque la Unión Europea quería detener el crimen organizado. Es una de las herramientas para detener el crimen organizado. Esa era la idea detrás de Eurojust. Y también lo que hace también facilita y soportan equipos conjuntos de investigación. Trabajar juntos se puede hacer, por supuesto, sin un grupo de investigación conjunta, pero a veces es más eficiente como empezar un grupo de investigación conjunta y Eurojust facilita eso. Voy a volver a eso después. Y también para ayudar a resolver conflictos de jurisdicción. Esa también es una tarea específica de Eurojust. Como por ejemplo cuando hay un fraude y eso puede haber, pues varios países pueden tener jurisdicción sobre esto. Entonces la pregunta es, ¿quién va a llevar a cabo la prosecución del juicio? Y también hay casos que hay países que se juntan en Eurojust y hablan de eso y cuál es el mejor país para lidiar con este caso específico. Y sigo haciéndolo mal. Cada país tiene un miembro nacional y están permanentemente en Eurojust. Todos trabajan en La Haya y tienen un staff que los apoya. Así que es también una gran diferencia entre la red europea judicial y Eurojust. La red europea judicial son gente que trabaja en los países como yo. Yo soy un juez en el sur de Holanda y junto con su trabajo hacen el trabajo para la red europea judicial. Eurojust es una organización totalmente dedicada 24/7 con personas que están localizadas en La Haya. Y también tienen una organización que se puede alcanzar 24/7, pero con Eurojust, con la red europea judicial, ahora para Sudamérica, el contacto es vía Iberred. Iberred tiene todos los detalles de contacto de todos los miembros nacionales y todos sus números, todo lo que es necesario para trabajar juntos con Eurojust. Así que cuando ustedes creen que hay un caso, como por ejemplo un caso de fraude, y un caso de crimen cibernético y el server está en Holanda, por ejemplo, ok, entonces quizás sea mejor trabajar junto en ese caso con Holanda y vía Eurojust se contactan con algún fiscal y trabajan en ese caso cuando las víctimas están acá y la compañía está con nosotros en Holanda. Quería hablar acerca del trabajo conjunto de Eurojust y Iberred. Hay un memorando de entendimiento entre Eurojust y Iberred. Y tanto Iberred como Eurojust tienen una persona de contacto. Y para Eurojust es el miembro nacional español, porque habla español. Claro, siempre son el miembro nacional español quien es el nexo o el punto de contacto para Iberred en Eurojust. Y Francisco y Jiménez Valera de momento, pero es un miembro que va cambiando cada cierto tiempo. Y lo que quieren hacer en la cooperación no es solo trabajar en casos específicos, pero también dar información general acerca de sus otros sistemas. Por medio de este memorando de entendimiento,
45 solicitudes entraron. El miembro español lidió con ellas por la misma razón, porque entonces no hay barreras de idioma, excepto, por ejemplo, excepto por Brasil, pero bueno. Y este en 2012, entonces alcanza, sigue subiendo, pero ya no al mismo ritmo. Y aquí pueden ver, pues fue un poco difícil poner esto en la diapositiva. Aquí pueden ver qué países han realizado solicitudes. Muy bien, y eran 5 estados que han hecho solicitudes vía Iberred. Y es una sorpresa que Lituania, un europeo miembro que más frecuentemente ha usado Iberred. Seguido por Francia, Italia, España y Eslovenia, Suecia y Portugal. Y hay 6 miembros de Iberred que hicieron solicitud de Chile con 4, El Salvador con 2, y después algunos países con 1, Perú, Panamá, Honduras y Uruguay. Y en la próxima diapositiva pueden ver a qué países le solicitaron ayuda. Y en Europa fue España, Francia, Dinamarca, República Checa, el Reino Unido, Italia. Y nosotros solicitamos, la mayor parte de nuestras solicitudes fueron para Colombia con 6, y después algunos otros países sudamericanos estaban ahí donde se enviaron preguntas. Y me contacté el miembro nacional español y le pregunté cómo va y está funcionando bien, y él está bastante satisfecho con eso. Hubieron solamente 2 casos durante los años que no tuvieron ningún seguimiento, que no fueron exitosos. En los otros casos podía demorarse un poco, o a veces era más largo, más corto, pero al final los casos eran exitosos. Y algunas de estas solicitudes consideraban videoconferencia. Después, en el memorando de entendimiento se dice que se menciona el contacto entre Eurojust y Iberred debería ser mejor, y también que mucha información general va a ser compartida y quizás van a haber capacitaciones conjuntas. Esto es acerca de los equipos de Eurojust y el EIN. Quizás podemos saltarnos si alguien tiene alguna pregunta acerca de este tema, porque el próximo tema, los equipos de investigación conjunta, es un poco diferente. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces quiero decir algo acerca de los equipos conjuntos de investigación. En Europa, esta es la mayor parte del tiempo, este es el marco legal para esto. Pero, ¿qué es uno de estos equipos de investigación conjunta? Es un equipo de oficiales de ley, investigadores y fiscales de 2 o más Estados miembros, basado en un acuerdo escrito para investigar ofensas transfronterizas, establecida para un propósito específico con duración limitada. Y no existe tal cosa como un grupo de investigación conjunta estándar. Cada vez se hace un acuerdo distinto para trabajar en un caso específico. Entonces, ¿y cómo funciona en la práctica? Como cuando trabajé en Eurojust, hice muchos de estos acuerdos para los países para que trabajaran juntos, y
Y demos el mismo ejemplo que el tráfico, la trata blanca. En Holanda tuvo tres equipos de investigación conjuntos con Bulgaria acerca de tráfico de personas y el fiscal búlgaro que se le permitió firmar el acuerdo vino con nosotros y también el fiscal de Holanda y se juntaron en Eurojust para discutir el acuerdo y qué tiene que ingresarse. ¿Cuáles son las dos partes que trabajan juntas? ¿Cuál es el propósito? Como por ejemplo para disolver este grupo de tráfico de personas. ¿Qué crimen es? ¿Qué tráfico de personas? Y se establecen un límite de duración del grupo. Piensen que es un grupo de 12 meses o 6 meses. Y también están los nombres de la gente que van a trabajar contra el equipo. El resultado de esto es que cuando este acuerdo se fijó, se puede usar evidencia en la corte de todas las partes involucradas. Entonces no necesitan cartas de solicitud para todas estas declaraciones o para intervención telefónica o para que la evidencia que fue encontrada en un país puede usarse en todos los otros países involucrados cuando existe la base de este equipo conjunto de investigación. Y eso no es la única ventaja. Lo que está sucediendo es que la policía a veces es un poco suspicaz acerca de la policía de otro país. Piensan que están haciendo un buen trabajo o son aquí. Los equipos de investigación conjunta trabajan juntos. A veces algunos de los oficiales vienen a trabajar con la policía de Holanda y esos oficiales vuelven a Bulgaria a trabajar ahí y ven cómo se hace y ven cómo trabajan en otros países y eso hace que se confíen más en uno y el otro. Ven cómo trabajan y confían más unos en los otros y ven que en la práctica y quizás si hay alguna suspicacia acerca de los países de Europa del Este, pero nuestra policía vino ahí y vieron policías que trataban de hacer su trabajo lo mejor que podían y funcionó bastante bien. Así que cuando los primeros equipos de investigación conjunta se establecieron y a veces los fiscales veían que todo iba bien, era como una historia de éxito que llevó a muchas otras de estos acuerdos. Por supuesto que necesitan traductores para los países. En Europa siempre tienen esta traducción que es necesaria. Es más fácil, con nosotros es un problema, pero cuando no tienen equipos de investigación conjunta, se envían las investigaciones vía carta rogatoria, así que también se tiene que hacer traducciones, así que no hay mucha diferencia. Pero quizás la traducción sea un problema, pero está funcionando bastante bien. Y tenemos también con Gran Bretaña, con Francia, con fraude, con España, acerca de tráfico de dinero, o de falsificación de dinero. Y esto es cómo configuraron nuestros equipos conjuntos de investigación y en Europa se basa en el artículo 13 de la Convención MLA del 2000. Y aquí son las ventajas de estos grupos, pero ya lo dije, acelera el proceso y a veces es tan difícil solo trabajar con cartas de solicitud cuando algunos criminales están trabajando en otros países y usan teléfonos, pero cambian los teléfonos. Cambian de teléfono después de una semana, a veces lo hacen después de un par de días. Y tienen que enviar cartas de solicitud para intervenir en nuevos números y hay nuevos formularios y siempre llegan tarde y cuando están en un grupo de investigación conjunta esto no es necesario
el país donde estos tipos están puede hacer la intervención telefónica y Holanda puede aprovechar los resultados de esa intervención. Y hay un financiamiento de la Comisión Europea que paga por costos extra de los grupos de investigación conjunta. Quizá eso algo lo hace más popular en Europa en este momento. Así es que bueno, hice algo mal, a variar, disculpen. Y también Eurojust y Europol ayudaron ayudan con estos grupos de investigación conjunta. Europol da asistencia técnica para analizar todos los resultados y los miembros nacionales de Eurojust también están involucrados. Tam- ¿Hay posibilidades de equipos de investigación fuera de Europa? Sí los hay. Por ejemplo, el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional se afirma que los grupos de investigación conjuntos se pueden llevar a cabo por acuerdo caso a caso. Las partes involucradas debe... ya, también el artículo 19 considera el comienzo de un equipo de investigación conjunto. Y cuando solamente necesitan asistencia en un caso criminal en su país, por supuesto, entonces este tratado no puede ser la base. Pero no es la situación para un equipo de investigación conjunta. Siempre hay crimen organizado transnacional, así que este tratado puede ser invocado para formar estos equipos en muchos casos. Y llegando a este punto, es lo que quería decir de estos equipos. Y antes de venir acá, se me ocurrió la idea de que en Europa no sabemos tanto acerca de los países sudamericanos, cómo trabajan en cooperación en materias criminales. ¿Qué posibilidades hay? Se hace la intervención telefónica, se lo solicitamos. No sabemos cómo funcionan los países sudamericanos en ese campo y cuáles son las posibilidades. Y quizá ustedes no saben tanto acerca de los países europeos. Entonces yo pensé, cuando hagamos un manual, bueno, hicimos un manual y creo que tengo uno. Bueno, es un manual holandés acerca de crimen internacional y todos los tratados están ahí. Y hay algunos comentarios acerca de los tratados, cuáles son las contrapartes, cuáles son las posibilidades, cuáles son los artículos especiales, cuáles son las cosas especiales en el país que ratifican eso, pero tiene alguna manera especial de lidiar con eso. ¿Y qué es lo que tienen que buscar en este tratado? Así que... Y puede ser útil, por ejemplo, cuando ponen todo... Eso es solo un ejemplo de un tratado que se puede invocar, pero todos los tratados de Europa con usted y algún otro... Hay un comentario general acerca del tratado y por cada país dice acerca de la especificidad de su país acerca de este tratado. Entonces, por ejemplo, con la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, en el artículo 9 de esa convención, dice que habría que tomar medidas contra la corrupción y en Holanda hay una unidad especial de la Fiscalía, está lidiando con corrupción. El Head Functional Parketten, hay un oficial de fraude para todo el país que es Mr. Vincent Linders. Y hay una posibilidad de llamar a esta oficina de fraude los 24 horas al día, 7 días a la semana. En este tratado existe el artículo 24, que es de protección de víctimas. Hay un acuerdo holandés del 1 de abril de 2006 y la decisión de si el testigo debiera ser protegida se hace por
Eh, el más alto nivel de los fiscales decide si esta persona debe ser protegida o no. En este artículo existe el artículo 6 acerca del lavado de dinero o blanqueo de dinero. En Holanda hay un expertise por la unidad de finanzas, de inteligencia y finanzas acerca del lavado de dinero, y es el sitio web lo pueden encontrar. Entonces lo que quería hacer es que tienen comentarios generales en la convención, y hay reseñas sobre los países que pueden ser útiles para que los países sepan. Era solamente una idea antes de venir acá. Y así que al llegar al cierre, como yo lo veo, ya tenemos muchas posibilidades de trabajar juntos entre la Unión Europea y Sudamérica. Tenemos tratados que brindan muchas más posibilidades de las que estamos usando en el momento, como por ejemplo 45 solicitudes para trabajar juntos entre Sudamérica y la Unión Europea en 3 años. No es nada. Podrían ser miles de casos, por ejemplo, porque existe mucho crimen organizado transnacional, como tráfico de drogas, crímenes cibernéticos, etc. Entonces, ya podríamos usar más esto. Y antes de usar estas vías más, trabajar juntos en casos criminales, tenemos que que conocer más nuestros distintos sistemas, y por eso me gusta esta conferencia, y quizás darnos información acerca de los sistemas, y eso podría ser el primer paso para hacer mayor uso de las posibilidades que ya existen. Y a veces uno solamente tiene que iniciar como un equipo de investigación conjunta. Quizás simplemente podemos empezar con uno. Ustedes tienen un caso, o en Europa hay un caso. Decir, bueno, comencemos a un equipo de investigación conjunta para ver cómo funciona. Esa fue lo que quería decirles. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias por su atención.